Punto número 22. Calcular la cantidad de calor necesaria para pasar 500 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados hasta vapor de agua a 100 grados centígrados. Datos. El calor específico del hielo es igual a 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrados. El calor específico del agua es igual a 1 caloría sobre gramos por grado centígrados. El calor latente de fusión igual a 80 calorías sobre gramos por grado centígrados. Y el calor latente de vaporización es igual a 500 calorías sobre gramos. Vamos a ver un poco de teoría. Lo que nosotros estuvimos haciendo anteriormente era calcular el calor sensible de toda la sustancia, con la fórmula que ya conocíamos: calor sensible igual a masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura que sufría la sustancia. Vemos acá un gráfico, tenemos cómo aumenta la temperatura hacia arriba y cómo aumenta la cantidad de calor que entregamos hacia la derecha. Suponemos que tenemos hielo a menos 30 grados y nosotros decíamos que a medida que le aumentábamos calor al hielo, como vemos aumenta la cantidad de calor, aumentaba la temperatura, es decir, de menos 30 grados pasaba a menos 20, a menos 10, así etcétera, hasta que llegábamos a 0 grados centígrados. En 0 grados centígrados aparece en juego el calor latente. Calor latente, como dice acá, implica la variación de estado físico del cuerpo sin que haya variación de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que en este punto aparece la primera gota de agua, es decir, el hielo se comienza a descongelar. Por lo tanto, se le comienza a agregar calor, como vemos acá, aumenta el calor porque aumenta hacia la derecha, pero la temperatura se mantiene constante. Quiere decir que todo el calor usado se utiliza para pasar de hielo a estado líquido. El calor latente se calcula como la masa de la sustancia por el calor, en este caso es fusión porque pasamos de estado sólido a estado líquido de la sustancia. Nuevamente, cuando estamos en este punto en donde ya se terminó de descongelar la última gota de hielo, es decir, en este punto ya tenemos todo agua, comenzamos a aumentar la temperatura y vemos que ahora ya no hay cambio de fusión, volvemos a tener entonces calor sensible. Aumenta la temperatura a medida que agregamos calor sin cambiar el estado de la materia. Esto sucede hasta que llegamos a los 100 grados centígrados. En los 100 grados centígrados la primera gota de agua se convierte en vapor, es decir, aparece la primera gota de vapor, de forma tal que entra de nuevo en juego el calor latente. Comenzamos a agregarle calor al agua, de forma tal que ésta se convierte de estado líquido a estado gaseoso. Acá calculamos el calor latente de vaporización, como la masa de la sustancia por el calor de vaporización. Como vemos, acá tampoco aumenta la temperatura. Esto sucede hasta que llegamos a este punto en el que la última gota de agua se convierte en vapor. En este punto, es decir, ya tenemos todo en vapor. Y una vez que seguimos agregándole calor a este punto, ya no cambia de fase, sino que lo que hacemos es aumentar la temperatura del vapor a medida que le vamos agregando calor. Repasemos entonces. El calor sensible implica variación de temperatura sin que haya cambio de estado. Como vemos acá, en todas las rectas tenemos calor sensible porque no cambia de estado, solo aumenta la temperatura. Y calor latente implica variación en estado físico del cuerpo sin que haya variación de temperatura, que son todas las rectas horizontales. Si bien aumentamos calor, no aumenta la temperatura, solo se utiliza el calor para cambiar los estados. Como estamos trabajando con agua, el problema nos pide que calculemos la cantidad de calor necesaria para pasar 500 gramos de hielo de menos 10 a vapor de agua a 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Tenemos un gráfico acá abajo, tenemos este cubito de hielo al cual le tenemos que entregar calor para que este vaya aumentando su temperatura hasta llegar a 0 grados. Una vez que llega a 0 grados le seguimos agregando calor, pero acá ya va a tener un calor latente para que el hielo se descongele. Una vez que se termina de descongelar el hielo, le seguimos agregando calor, pero acá calor sensible, para que el agua se caliente hasta 100 grados centígrados. Una vez que estamos en 100 grados centígrados, le calculamos el calor latente de vaporización. Por lo tanto, el calor total necesario para llevar el agua de menos 10 grados a 100 grados centígrados va a estar dado por el calor sensible de llevar el cubito de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados, más el calor latente necesario para descongelar el hielo en 0 grados centígrados, más el calor sensible para calentar el agua desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, y por último el calor latente de vaporización, que es para calcular el calor de cuánto vamos a necesitar en la fase de vapor. Comencemos con el primer cálculo.
el calor sensible a 0 grados centígrados, sabíamos que era masa por el calor específico del agua sólida o hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, la masa es 500 gramos por el calor específico. La consigna nos decía que el calor específico del hielo era 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrado, por la temperatura final a la que queremos llegar, que es 0 grados en principio, menos la temperatura inicial, que era menos 10 grados. Entonces acá nos queda menos 10 grados entre paréntesis. 500 gramos por 0,5 es 250 calorías sobre grados centígrados, porque acá se simplifican gramos con gramos. 0 menos 10, menos por menos más, entonces nos queda 0 más 10, acá nos queda 10 grados centígrados. Por lo tanto, 250 calorías sobre grados centígrados por 10 grados centígrados, simplificamos grados centígrados con grados centígrados y nos quedan 2500 calorías. Podríamos decir entonces que el calor necesario para llevar el hielo de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados es de 2500 calorías. Ahora tenemos que hacer el segundo cálculo, el calor necesario para que el hielo se descongele, o sea, el calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización se calcula como la masa, que va a seguir siendo la misma masa, los 500 gramos, por el calor latente de vaporización, le vamos a llamar. Calor latente de fusión es la fase en la que pasa de estado sólido a estado líquido. Calor latente de fusión, entonces nos queda masa, 500 gramos, por el calor latente de fusión, que según los datos que nos daba la consigna era de 80 calorías sobre gramos, y multiplicamos 500 por 80, gramos con gramos se nos van y nos queda que el calor latente es de 40.000 calorías. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor necesario para descongelar todo el hielo es de 40.000 calorías. Pasamos a hacer el tercer cálculo, calor sensible para calentar el agua desde 0 grados hasta 100 grados centígrados. Como es sensible, la fórmula es masa de agua por el calor específico del agua líquida por la temperatura final menos la temperatura inicial, la que veníamos trabajando. La masa dijimos que no cambia, 500 gramos, por el calor específico del agua líquida es 1 caloría sobre gramos por grado centígrados, por la temperatura final a la que queremos llevarla ahora es 100 grados centígrados, si vemos el gráfico acá, es 100 grados, y la temperatura inicial de todo esto es 0 grados centígrados. Por lo tanto nos queda 100 menos 0. Trabajamos paso a paso, 500 gramos por 1 caloría sobre gramos por grado centígrados, simplificamos gramos con gramos y nos queda 500 calorías sobre grados centígrados. 100 menos 0 nos queda 100 y multiplicamos por último 500 por 100, grados centígrados con grados centígrados se nos van y nos queda 500 por 100 igual a 50.000 calorías. Como vemos, la cantidad necesaria de calor para elevar la temperatura del agua desde 0 a 100 de esta masa de agua de los 500 gramos es de 40.000 calorías. Por último, nos queda calcular la cantidad necesaria de calor para pasar de estado líquido a estado gaseoso o vapor. Como es un calor latente, vamos a utilizar la fórmula calor latente para llevar a 100 grados centígrados igual a masa por el calor latente de vaporización, por eso la B corta. Reemplazamos la masa, 500 gramos, no se modificó, por el calor latente de vaporización, que la consigna nos decía que era de 540 calorías sobre gramos. Simplificamos gramos con gramos y multiplicamos 500 por 540. Nos queda que el calor latente de vaporización es de 270.000 calorías. Es decir, que el calor necesario para pasar todo el agua líquida a estado vapor es de 27.000 calorías. Por lo tanto, el calor total nos va a quedar como la suma del calor 1, que nos había dado 2.500 calorías, 2.500 calorías, más el calor latente de fusión, que nos había dado 40.000 calorías, más el calor sensible para pasar de 0 a 100, que nos había dado 50.000 calorías, más el calor latente de vaporización, que nos había dado 270.000 calorías. Sumando todo esto, nos queda que el calor total necesario para llevar el agua de menos 10 grados centígrados a 100 grados centígrados era de 362.500 calorías. Hay que saber que para hacer este resultado más chico, podríamos poner que una caloría, que 1000 calorías
son equivalentes a una kilocaloría. Por lo tanto, podríamos dividir 362.500 calorías sobre 1000 y nos va a dar el resultado en kilocalorías. El calor total entonces en kilocalorías es 362,5 kilocalorías.